Hoy sí estamos más o menos a tiempo. La tecnología parece que por ahora está trabajando. ¿Has aceptado a todos ya? ¿Sí? Ok. Señora Suazo, si puede indicar con su pulgar que nos está escuchando. Bien, ok, nos están escuchando, estamos bien. Ok, pues vamos a comenzar con la presentación de hoy. Como comentaba antes, hoy es un poquito más como partes. He agarrado diferentes partes porque este año hemos hecho una extra que hicimos el año pasado, entonces lo que vamos cubriendo es un poco diferente, pero he agarrado cosas que no hemos hablado en otros momentos y que creo que podríamos tratar hoy. Eso quiere decir que si terminamos un poquito antes, tenemos también tiempo para hablar o hacer preguntas. So, today is a little bit about different kind of snippets of things that I haven't covered in the past. We are like 1 month ahead because we've had another meeting, an extra meeting from last year. So it's going to be covering little things, and then we'll have more time to talk about anything that we want to talk about or any questions we might have. Okay. So here we see our calendar, and so today's the 12th. We'll meet at the end of January, and then we have a February, March, April, and May meeting, and the last one is almost at the very end of our school year. So, perdón, se me ha olvidado en español. Pásame a la anterior, pero se me olvida. Ok, este es el calendario con todas las fechas. Hoy estamos a 12 de diciembre, nos reunimos de nuevo el 30 de enero y tenemos fechas para febrero, para marzo, para abril y la última en mayo, bien cerca del final del año. Ok, vamos a hacer nuestro cruce. Si pasas a lo voy a hacer en español primero, pasas a la siguiente. Ok, porque casi todos los que estamos aquí hablamos español, probamos en español primero, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir que busquen a alguien y compartan alguna afición que tengan que les permita relajarse. Ahora que llegamos a las Navidades, que sabemos que es una mezcla de relajarse, pero también estrés, ¿qué aficiones tienen que les permiten relajarse? Compartan entre ustedes. Primero. Puede compartir con el señor Barrera si quiere. Si quiere también unirse. Me gusta ir a diferentes lugares. Aquí está. No se preocupe. Ok, entonces, ¿qué cosas les relajan? ¿Qué cosas hacen para relajarse? No sé si alguien quiera compartir. Esperen porque se van a escuchar mi llave, yo creo. Con él. ¿Quiere compartir alguien de aquí? Something I do to keep my sanity is exercise. Hago ejercicio para mantener un poquito la calma y mi sanidad. La salud mental, ¿verdad? Salud mental. Fíjense que so it's exercise. Hay muchos estudios sobre la efectividad de diferentes cosas para la salud mental. Saben que yo soy psicólogo, originalmente era mi trabajo, entonces hay muchos estudios comparativos de cuál es la mejor terapia, qué es lo que mejor trabaja para ayudar a personas con depresión, con ansiedad, y siempre lo que sale que es más efectivo, más que ninguna otra cosa, es el ejercicio. Es lo que más, el mejor efecto que tiene la salud mental es el ejercicio, más que cualquier terapeuta que vayan. Más, se lo digo porque yo era terapeuta, quiero decir que el ejercicio continuado es lo que más ayuda a la salud mental. El problema es que luego, pues a veces genera lesiones, ¿no? Por eso el tipo de ejercicio también es importante, pero es una cosa que incluso cuando hablamos con los niños o niños que también tienen a lo mejor ansiedad o tienen una tendencia a ser impulsivos, el ejercicio siempre también es una buena salida y a veces el ejercicio puede ser, dependiendo del niño, más físico, ¿no? Que hagan karate, que hagan jiu-jitsu, y eso para muchos niños es
excelente. Entonces, si ven que un niño es más, sobre todo los niños varones cuando son chiquitos, si son más, ¿cómo le diría?, nerviosos, el ejercicio seguro que les puede ayudar. Y muchas familias lo saben y lo hacen con los niños. Dicen, no, ya le tengo en jiu-jitsu y en correr y ya le tengo en muchas cosas, ¿no? So we were saying that absolutely exercise is super important, and when they compare therapies, like from the different positions that you have in mental health and their effectiveness on depression and anxiety, actually exercise is the one that has the most effect, even more than therapy. So definitely continuous and regular exercise is very important. And for students that are more antsy or more nervous or more active, actually more active, especially with boys, the young boys, getting them into exercise is really important. And sometimes they like things that are more active too, like karate or jiu-jitsu or any other activity like that. Some students like running and things like that. We always face the issue of having some kind of an injury. So that's the other side of that. But it really works for the kids. Okay. A ver si trabaja el video. Y si no trabaja, pues no trabaja, pero dale ahí al... Ok, no sé si se escucha. ¿Le quieres dar el sonido? Tienes que darle al sonido abajo. Ok. Súbelo un poquito. Ok, regresamos a la presentación. Una cosa que puede ayudar a la gente a relajarse es bailar, ¿verdad? Es muy importante conectar el arte con las cosas que hacemos y por eso creo que el modelo que tenemos aquí trabaja, porque los niños están aprendiendo cosas cognitivas, están trabajando en crew, pero también trabajan cosas artísticas y ahí es donde puedes, ¿no?, unir todas las partes que tienes como individuo. Pero quería enseñarles eso fue en la última asamblea que se presentó el viernes, el grupo de hip hop, que recién comenzaron, pero ya están en el ritmo, ¿no?, trabajando en las canciones. So I was just showing because the question was, what kind of things relax you? And art is part of that. You know, people that draw, people that sing, people that dance. And in this case, dancing absolutely is one of the things. And I was saying it's so important, the project that we have where we connect everything, crew and character, everything that has to do with learning, but also the art, the expression of art for students. Ok. Entonces, voy a pasar la actividad y voy a entrar en el cierre. ¿Qué actividades creen que pueden plantearse para entretenerse y relajarse como una nueva propuesta o resolución para el año nuevo? ¿Qué creen que podrían hacer, plantearse para el próximo año? Porque una de las cosas más difíciles es ¿qué hago para mantenerme sano y relajado, ¿no? ¿Qué propuestas pueden tener para el próximo año? So what are some of the things that you think could be a good New Year resolution to keep a little bit more calm
and sanity as things come back. Come forward. Si pueden hablar un poquito y esta vez simplemente pueden levantar la mano y les doy el micrófono. You can actually just raise your hand and we'll share. What could it be a good New Year resolution for something that you want to do? Yo tengo una que es nadar. I'm going back to swimming. That's one that I'm thinking about. Declutter the house or the new stuff for the new year. O sea, limpiar lo que hace, separar lo que hace falta y lo que no hace falta en casa y hacer una limpieza general, ¿no? Saben que hay países donde eso es parte del año nuevo, ¿no? Tiran algo, tienen que tirar algo como parte de la tradición. En Italia lo hacen, tiran algo que indica que me quito lo pasado y inicio un nuevo año, ¿no? In Italy they do something similar, they throw things out. It's a way of saying this is the out with the old and the new is coming. ¿Alguna otra persona? What I was hearing, and I agree too, is doing like more social, like don't forget about yourself, but also get with the community that gives you the energy, como tener más tiempo para uno y también tener ese momento social para poder recibir esa energía de unos de otros, como los brunches o a lo mejor una salida con amigos o amigas, algo social. Muy bien. Recuerden que estamos intentando tener más oportunidades también en la escuela de cosas de reunión más sociales. Cuando tuvimos nuestra noche de literatura, fue una muy buena oportunidad para reunirse, para comer, para pasar una tarde. Están teniendo noches de películas para los niños. También, si quieren, pueden venir a esos eventos y conectar con otra gente. So we are also having some events here. We had the literacy night, which was really good and a lot of fun, and people connected, ate, and we can also have the movie nights and other things that are coming. Okay, so what do we have for today? Like always, you know that I'm always sharing this information, which is attendance. Then I thought that I could enter this world of the acronyms, because sometimes people in any field, but especially in education, we talk these things like everyone knows them. And even when I came and people were saying LCAP, and they were saying LPAC, and they were saying ELAC, and I was like, I don't know what you're talking about. And I've been in education for 20 years. So having an idea what the acronyms mean can be useful for people. So we'll work on that a little bit. I want to bring you up to speed on the EL accreditation. And what is that? A little bit of information. I'm not going to go super deep, but if you have any questions, I'm be more than happy to answer those. I want to talk about something that we started for English learners that we are supporting with. I want to kind of share what is our fact-finding process, because it's always useful to see how we do it when something is brought up to our attention. And finally, what do we do? Because we've had some people asking this question when there is a health emergency in the building. So kind of a little bit of a miscellaneous day today, okay? Entonces vamos a hablar de la asistencia como siempre. Quería hablar de los acrónimos, porque una de las cosas que ocurren es que aquí en educación hablamos muchas veces de estos acrónimos como si todo el mundo los conociera y no necesariamente se saben. Yo digo que cuando yo llegué a California hay acrónimos que son de aquí, LPAC, ELAC, CASP. Yo no sé qué son esas cosas. Entonces, es importante entender esas palabras. Les voy a presentar el proceso y cómo estamos para acreditación con EL Education y lo voy a presentar en general, pero si tienen preguntas vamos a tener la oportunidad de hacerlas. Un programa que iniciamos recién para aprendices de inglés, para apoyarlos. ¿Cómo es nuestro proceso de investigación cuando alguien nos trae alguna preocupación o alguna información que tenemos que investigar? ¿Y qué ocurre cuando hay una emergencia de salud en el edificio? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. So, asistencia. Nuestro objetivo para final de este año de asistencia es 93.5. Eso es lo que establecimos. El año pasado teníamos 92, este año tenemos 93.5.
Lo que agarré aquí son los 3 últimos meses de cómo vamos en asistencia. En octubre, para todo el mes de octubre, la asistencia fue 94.12, quiere decir que está por encima del 93.5, so on target. Noviembre, no sé qué pasó, nos fuimos un poquito y nos quedamos en 92.77, o sea que estaría un poco por debajo. Y para lo que llevamos en la primera semana, no lo he hecho hasta el día de hoy, lo hice porque la presentación ya la preparé la semana pasada, estábamos a 94.25, que también está más o menos en ese nivel. Normalmente noviembre, diciembre no son nuestros mejores meses de asistencia porque como que están alrededor de vacaciones y a veces esto puede afectar. Mi objetivo es el 95%. Es lo que me gustaría que consiguiéramos. El objetivo que tenemos en el LCAP es 93.5. ¿Ok? Esto nos afecta mucho. Ayer estuvimos revisando cómo nos afectaría llegar al 93.5 a nivel económico y son 120, 130 mil dólares de diferencia. Si llegáramos al 95, casi llega a los 200 mil dólares que podríamos conseguir. Entonces, por eso es importante la parte de asistencia. Lo tengo aquí un poquito. Pero bueno, nuestra tendencia se acerca al objetivo que teníamos de 93.5 para el LCAP. Y ahora les presento para cada uno con más información. So this is the rate of attendance for the last 3 months. So in October, we had 94.12. Now, our goal in our LCAP, and the LCAP, another term, is our local control accountability plan. Is the kind of document that we have for the priorities and the money that we spend in the school. Okay. So for this year is 93.5. So October would be fine. November, we had a dip, so we went into 92.77, which would be slightly lower, not a lot, but slightly lower. And then our December for the first week, I don't have it up to today, but for the first week was 94.25. So those two, both October and November, would actually exceed what LCAP is, but not November. We have to report this, I think it's around February, March, with the average for the daily attendance for every day up to that day. And my goal is 95 for this year. I think if we get to that point, that would be great. But even if we get over 93.5, we would have our LCAP goal achieved. Y aquí está la información como por cada uno de los meses con más claridad. Lo hice de diciembre para atrás. Entonces, si se fijan en diciembre, 94.25 para cuando saqué los datos. En general, lo que ocurre es que los niños más chiquitos son los que tienen peor asistencia. Solemos ver eso todos los años. Curiosamente, ya veremos si este es el patrón que se repite, para febrero, marzo, abril empieza a cambiar y son los niños más mayores los que empiezan a faltar más. Pero en principio vemos ese patrón en los 3 meses. Los niños más chiquitos tienen una asistencia un poquito más baja. Creo que, lo hablamos siempre, pueden ser 2 cosas, que es que se enferman más, recién llegaron, pero también puede ser que las familias están todavía aprendiendo las expectativas de asistencia que tiene el gobierno de California. Porque a veces piensas, si mi niño tiene 4 años, da igual, pero el gobierno de California dice, no da igual, tiene que estar en la escuela, ¿no? Entonces, a veces son esas conversaciones que empezamos a tener con las familias para que sepan cuáles son las expectativas del gobierno. Y si necesitan más información sobre cómo nosotros agarramos las expectativas para nosotros, están en el manual de las familias. Está todo ahí. Pero si ven un poquito, pues es el mismo patrón y las medias son las que yo expliqué antes, ¿no? Las que están abajo. So I was just saying that in general we see a pattern where the younger kids tend to have lower attendance and the older kids tend to have a little bit more, especially kind of in the middle is where they have the best attendance. Something like 2nd to 5th, they have better attendance. I was saying that probably is lower attendance because they get sick more, but also they are starting to get used to the expectations that they have for California and the law. Sometimes people think my kid is 4, my kid is 5, they get sick, it's fine. But the problem is that's not what California says. So that's when we start like kind of talking to the families and telling them, just let us know that they are sick so we can excuse it. If it's more than 3 days, make sure that you bring a doctor's note because that way it works for attendance. And I think that is kind of regulating
the expectations of the state and how we have them in our own systems. If anyone thinks, okay, what are the expectations? How do they look like at OSEA? You have that in the handbook. If you go to the attendance section of the handbook, it has all the explanations of how that looks like. And we have something that I will show that is called SARB, that meets weekly and actually looks at attendance of the students and contacts families depending on the attendance that the students have. Oftentimes, because what we discover is that a family is having difficulties, and that's why attendance is a problem, and that's why we need to support them, yeah? So this is something that we do every week to make sure that we support families. Sometimes some families just say, you know, I have a hard time waking up early, and then we have to tell them, well, the problem is that's not contemplated in the state law. So you just have to figure out a way. But oftentimes families have difficulties that are related to transportation, that are related to other things. And that's why we can kind of enter and try to support some way within our limits, because we don't have, we cannot tell you we'll provide your transportation, but we can provide cards for public transport to the kids. There's certain things that we can do. We've worked with employers sometimes to see if we can fix schedules a little bit so parents can come and leave the kids, things like that, okay? Entonces, tenemos reuniones, lo repito esto siempre, pero todos los viernes en algo que se llama SARB, donde nos reunimos, miramos la asistencia y contactamos a las familias que tienen más problemas de asistencia. El objetivo de SARB es como dos cosas. Uno, buscar qué apoyos podemos dar a las familias que tienen unas ciertas dificultades, ¿no? Pueden tener dificultades de transportación. A lo mejor solo está mamá y no hay nadie más que esté con los niños, ¿no? Entonces, buscamos opciones, incluso a veces hemos contactado a los patrones para ver si pueden modificar los horarios. Puede que esta persona entre media hora más tarde para que le dé tiempo a dejar a la niña o al niño por la mañana. A veces es tan sencillo como decir a una familia, aquí en el edificio principal abrimos a las 7 de la mañana. Ah, sí, sí. Si usted quiere dejar el niño a las 7 de la mañana y salir después, puede hacerlo, ¿no? Entonces, esas conversaciones. Cuando la conversación es algo como es que nos levantamos tarde, entonces tenemos que tener esa conversación para regular cuál es la expectativa que tiene el gobierno de California en cuestión de asistencia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Ok. Sopa de acrónimos. So I'll start with English because these are originally in English and I'll translate them afterwards. These are a lot of the terms that people use when they talk to families in education. And I think sometimes we're so used to using them all the time that we assume everyone knows what they mean and what they are. And the reality is that in any kind of place that you come in, when you have all these terms, it's always going to be confusing, yeah? So I'm just going to go through them, kind of give you a little bit of an explanation. And if you have any questions about any of them, then we kind of revise that. Or if there is any other term that you're like, I heard this one too, then if I know the acronym, I'll tell you. If I don't know the acronym, I'll look for it. Because let me tell you, acronyms is an never-ending thing. There's always new ones. So SST, when we say your kid could be on an SST, and I don't know if you've ever heard that, but it happens. We have SSTs for behavior, we have them for academics, and it's mostly a support team. And the name for it here is a student success team. It's also called a student service team or a student support team, depending on where you find it. But the idea is that you have a group of people that come together, and that includes the family, and you establish some. First, you look at the behavior. What are the things that you want to modify? Yeah. Then you look at the things that have been done already. Then you kind of offer new ideas as a team. And that includes, again, I'm usually on those meetings. It's going to be either Ms. Vargas if it's behavior or Ms. Gomez if it's academics. And then we come up, and the teacher is there. And then we come up with ideas. These are some of the things that we are going to try. You try them for about 6 to 8 weeks, and then you reconvene and meet again and say, did it work? Didn't it work? And everything is documented. So we have a very tight system for SSTs. We find this system is very, very useful for behavior. Very, very useful. Academics, it also works, but it takes a little bit longer. But behavior, we've seen changes in 2 minutes. Kids that had a lot of behavioral issues, and we come up with a plan that includes dad and mom, dad, whomever is on the other side,
the teacher asks, okay, let's try these 3-4 things. And sometimes it's very surprising to see how fast behavior can change, yeah, based on this. And we also do it for academics, like what are some of the services, support, ideas that we can come up with to support a student if there is a need for that. Entonces, el primero, el SST, es el equipo que sirve para el éxito del estudiante, tiene diferentes nombres dependiendo de dónde se aplique, pero la idea aquí es que tienes un equipo que incluye al director, incluye a un maestro, una maestra, incluye a alguien de la familia, un tutor legal, y tenemos un papel, una forma que llenamos donde miramos qué se ha hecho hasta ese momento y si trabajó o no trabajó. Y luego entre los demás, entre todos, qué ideas tenemos. Es formal porque se pone la fecha, qué se busca, cuándo se va a aplicar, qué tipo de efectos se espera y cómo se va a medir o buscar ese efecto. Todo eso está en ese papel y la intención es que de 6 a 8 semanas se vea si eso cambió el problema de conducta o el problema académico. Problemas de conducta suelen ir con la señora Vargas, problemas académicos suelen ir con la señora Gómez. Lo que hemos descubierto es que hay estudiantes que de hecho cambian, básicamente parece milagroso, sobre todo en conducta, porque cuando estableces unas soluciones que además se hacen igual en la escuela que en casa, está esa especie de correlación. El niño empieza a entender cuáles son las expectativas y a veces es apoyar a los niños a través de refuerzos, a veces es tener una disciplina más clara, dependiendo del caso. Y ahí es cuando todos hablamos para buscar las soluciones. Entonces hemos tenido muchos casos de niños que han mejorado muchísimo y muy rápido y luego lo que se hace es un monitoreo después para ver si la conducta se consiguió resolver. Y si hay una reincidencia, se vuelve a traer otro proceso similar. En cuestiones académicas a veces se tarda un poquito más porque si por ejemplo el niño o la niña tiene dificultades de lectura es qué cosas podemos hacer para ayudar y poquito a poco llegar a ese punto. Para llegar al SST, a ese proceso, lo primero es que se entra en un proceso de COST y eso es Coordination of Services Team. ¿Ok? Lo voy a hacer en español y me voy al inglés. Lo estoy haciendo así como... ¿Y qué es esto? Esto también es una reunión semanal, pero esta es una reunión semanal donde nos reunimos muchísimos más. Nos reunimos la psicóloga, el consejero, la señora Ramírez de Ketz, las tres, de hecho, si están coordinadoras de ELT, estoy yo ahí, y lo que hacemos es hablar de niños. Ya está. O sea, lo que estamos viendo es niños que nos han llegado porque una maestra o un maestro nos remite a través de una forma que tienen que rellenar el nombre. O uno de nosotros sabemos que está teniendo dificultades y lo traemos. Lo dividimos por diferentes cosas. Conducta, socioemocional y académico. Lo que no hacemos es asistencia porque eso se hace en otro sitio, pero todo lo demás se plantea. Entonces, primero el señor Luna presenta casos socioemocionales y entre todos los hablamos. Y esto es más informal, en realidad hemos probado esto, ¿qué otras opciones tenemos? ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer? Porque muchas veces se queda ahí y no hace falta ir más lejos. Se soluciona en una conversación que se tiene, de hecho la mayoría de las veces es así, en las conversaciones que tenemos internamente para ofrecer servicios. Si es una cuestión de conducta, la señora Vargas lo trae y hablamos del niño o de la niña. Esto es lo que se ha hecho, esto es lo que hemos visto, nos cuentan que esto, y entonces tenemos una conversación. Si es académico, va a ser la señora Gómez y hablamos de cosas que hemos visto con los estudiantes. En este momento, si hay alguna familia que tiene como alguna duda sobre un estudiante y quiere traerlo a COST, nos puede contactar, yo les puedo mandar una forma que pueden rellenar para referir a un niño para COST. Se puede referir, si quieren referir a un niño para que se hable del niño. Muchas veces se habla del niño y se dice, aquí no vemos ningún problema, we're good. Entonces no se mantiene en la agenda para la próxima semana. Pero las familias podrían referir si nos piden esa forma que tienen también para COST. Okay. So let me do it in English, and then if you have any questions, you let me know. So COST is the Coordination of Services Team, and this meets weekly, but this is with more people. It has all the coordinators for the different areas. It has the psychologist. It has the counselor. It has the
Ms. Ramirez from KEDS, and we all meet and discuss different things. So except for attendance, we discuss socio-emotional cases. And basically this is that either us or a teacher, or if a parent wanted to actually bring someone, they could ask for a form and also refer a student, we just talk about the kid. What are the things we've done? What are some of the ideas that we haven't really thought about? And what are some of the solutions that we may find for a student? So if it's socio-emotional, and sometimes it's just kind of a narrative of what is going on. Yeah. So there are some students that we talk about weekly, and we kind of say, okay, how was this week for this kid, for kid X? Well, this is what we saw. This is what we did. This is the issues that we saw. This is the things that worked. So we continue that conversation weekly to make sure that we have that understanding of the situation for the student. Okay. So if it's socio-emotional, it's going to be Mr. Luna, and he brings the cases. The names of the students. Cases sounds like the names of the students. If it's academics, it's Ms. Gomez, and then we talk about those students. And if it's a behavioral, it's going to be Ms. Vargas, and then we talk about those students. And then we modify that list. Sometimes we have more names, sometimes we have less names. And we find that this process is very useful because we coordinate together what is going on. Because sometimes the right hand doesn't know what the left hand is doing. So sometimes it's actually interesting to talk there and say, didn't you know that this kid was, oh, I didn't know. Okay, so this is what is going on with this kid. This is what we've been doing. So it really grounds us on some of the students that need more support or more interventions. ¿Alguna pregunta sobre cost y lo que es cost? Any questions? Okay, so one of the things that cost can decide is this kid needs an SST. That could happen. We've been working with this kid in these conversations. It's not improving. We need a more concerted effort. So we need to bring people in a formal system that includes the parents at this point. So they come and then we start with an SST process. It's not the case for everyone, but it can happen for some of the students. And we do that. So we decide behaviorally the student is not reacting or responding to the things we've been doing. So we are going to be doing a more concerted effort, a 6 to 8 week plan. And that is going to be something that will be formalized through an SST process. A veces una de las cosas que hace COST es que decide que todo lo que hemos estado intentando no trabaja y vamos a escalar las necesidades y nos vamos a un proceso de SST donde vamos a tener a la familia presente y vamos a plantear cosas que queremos hacer de manera más formal y ver si van trabajando en los 6 o 8 semanas en que esto ocurre. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Entonces esto es muy útil para ver dónde están los niños. ¿Esto va a ser para todos los niños? No, pero un día de COS quizá hablemos de, depende del día, pero vamos a hablar entre 30 40 niños, 25 en el mínimo, 50, 45 en el máximo. SST, no hay tantos niños en SST, pero hay bastantes niños en SST en la escuela que necesitan ese apoyo extra. Y como les dije, hemos visto grandes mejoras en SST, sobre todo en conducta. Hay niños que tenían grandes dificultades de adaptación y en 3 meses, 4 meses, un par de ciclos de SST se solucionó. Porque a veces es tan sencillo como tener una conversación con los padres de ¿y qué tal y si probamos esto aquí? Y lo prueban en casa y vemos cómo trabaja. Y ven que sí, y se mantiene eso en la SED y se arregla el problema. Ok. Siguiente, MTSS, Multi-Tier Systems of Support. Parecería que este es el que coordina las cosas que van a ayudar, pero no, estos son datos. Por eso a veces esto se reúne una vez al mes y lo que hace es que mira todos los datos que hay de todos los estudiantes por grupos de estudiantes y ve dónde hay dificultades. Esto es solo datos, ¿ok? Nos reunimos las personas del equipo de académico, se reúne la directora de educación especial, la señora Webb, el consejero y yo. Es un grupo un poquito más chiquito, entonces miramos datos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que en matemáticas, por alguna razón, hay grupos que no están haciendo muy bien. Vamos a investigar por qué. Estamos viendo que los niños que aprenden inglés en este sitio tienen dificultad. ¿Por qué será? Entonces, esto es simplemente mirar a datos y sacar conclusiones y plantear cosas que queremos hacer como escuela. Muchas veces las decisiones que tomamos de qué queremos hacer vienen de los datos que sacamos en MTSS. So,
MTSS is a multi-tier systems of support, and it kind of looks like that's the place where you're talking about students, but actually you talk more about data and data patterns. So what you look at is like the places in data that show something that you need to work on. And we do it at the level of students, and students, mostly a student group. So do we see that maybe there is a grade level where math is been not as successful? Why could that be? Are we seeing that students that are English learners have difficulties on a specific area? Why could that be? And based on that information, we kind of come up with solutions and plans for the future. In this meeting, we have everyone from ALT, and I'll explain what that is in a second. We have, I'm there, we have Mr. Luna, our counselor, and Ms. Webb, our special education coordinator. So it's a little bit smaller as a team, and it meets once a month. ¿Alguna pregunta? Ok, porque parece que no pasa nada, pero les aseguro que pasan muchas cosas, ¿no? En la escuela. Ok, el siguiente, ALT. ¿Qué es ALT? And it's Academic Leadership Team. The Academic Leadership Team is a group of 4 people that works in the domains of EL education. Remember, EL education, and I'll show it to you here, is expeditionary learning, and is this association, organization that works in the whole country, and that has a very specific target, which is the whole student. That's why we do CREW. CREW is part of the curriculum for EL education. And it has 3 dimensions. If you look at our walls, you're going to see them. You have high quality work, which is the idea of rigorous work. We have master knowledge and skills, which is the idea of getting good data in very basic way, yeah? And they have the other dimension, which is character, which is the part that has to do with everything that develops that is not necessarily here, but it's more like everything else, yeah? So those 3 dimensions are equally important for EL education, and they are for us as well. So that's the way we work. And when we define ALT, we define it 4 coordinators for that. One of each is a dimension. So Ms. Vargas is character, one of the dimensions from EL education. Ms. Gomez is a high quality work, another of the dimensions from EL education. Ms. Beneji is master of knowledge and skills, another dimension for EL education. And the 4th person there is me. So that is a team that meets every week, at least for 3 hours, and sometimes even more. And is the team that is creating PD, looking at feedback from teachers, talking about everything that we do at a school level to make sure that we move things forward. And part of it this year is been working hard on the accreditation process for EL education. I'll talk about that in a second, okay? Entonces, ALT es el equipo de liderazgo académico. Y este se relaciona con las dimensiones que tiene EL Education. EL Education tiene 3 dimensiones que son igualmente importantes. Tiene una dimensión que es el dominio de, del conocimiento y de las destrezas. Y ese es, puedo aprender las destrezas que me exigen con rigor. El otro es nivel o trabajo de alta calidad, que es, puedo sacar las calificaciones y los datos que comprueban eso. Y el último es personalidad, que es la parte socioemocional. Es decir, que no todo reside en la cabeza, pero hay parte que tiene que ver con el crecimiento personal, la parte socioemocional. Y los 3 son igualmente importantes. Entonces, para ALT tenemos a 4 personas. La señora Beneji, que hace el trabajo de alta calidad. La señora Gómez, que se encarga de los datos, High Quality Work, o, Master Knowledge and Skills, o el dominio de las destrezas. Y la señora Vargas, que se encarga de la personalidad, de la parte de personalidad. Y luego yo estoy en ese grupo porque nos reunimos, así los 4. Este es el grupo que más trabajo hace en relación con cuáles son nuestros objetivos para cada año, la capacitación que hacemos para los maestros, y nos reunimos al menos 4 horas a la semana, pero normalmente más porque necesitamos reunirnos mucho para saber qué queremos hacer. Este año además hemos trabajado casi sin parar en nuestro proceso de acreditación para EL Education, que ahora les voy a explicar. ¿Ok? Es mucha información, yo entiendo que, pero ustedes me paran cuando quieran. ¿Ok? Sin problema. You can stop me anytime. Ok, next one, IEP.
probablemente han escuchado IEP, ¿no? Ok, esto es Individualized Education Plan o Plan Individualizado de Educación. Es un plan que se hace porque hubo una evaluación, los padres pidieron esa evaluación, firmaron para consentir que la hicieran y a través de un proceso que es bastante tardado y tienen que hacer muchas evaluaciones, descubren que el niño o la niña, o la niña o el niño, tiene una de las necesidades de aprendizaje que califica de acuerdo con la ley. Entonces reciben unos servicios y esos servicios se establecen en un plan individualizado de aprendizaje con metas muy concretas para cada niño. Es decir, este niño necesita A, B, C y por lo tanto las metas van a ser estas para ayudar con esas necesidades. Eso es un plan individualizado de aprendizaje. No todos los niños lo tienen porque tiene que salir de una evaluación. A veces alguien dice, creo que mi niño no necesita y luego se hace una evaluación y sale que no. Entonces no tendrían un plan individualizado de aprendizaje. Entonces, esto es para niños que han calificado bajo los supuestos de educación especial que aparecen en la ley. Okay? So IEP is an individualized education plan. So this is a student that at one point there was an assessment, the parents consented to that assessment, and then there is a fact-finding process. So they look at everything. It's a very, very intensive process. So, and eventually the student was found to qualify under one of the categories that is determined by the law in terms of special education. And then they have a specific plan for that with the goals that the student would need and kind of addressing those specific goals. Question? Solamente quiero preguntar, ¿eso se le puede hacer a cualquier niño o tiene que ser pedido por una maestra? O... Buena pregunta. En general, cualquier niño se puede evaluar, pero no es un proceso que yo necesariamente recomiende que se haga porque sí, porque es extremadamente intenso y lo que es cuando realmente se ha pensado, se ha identificado que hay una necesidad. Por eso tenemos este sistema. Si hay una duda, lo primero sería cost, porque ahí es donde se va a investigar la necesidad que pueda tener el niño, la niña o el niño y ver qué soluciones se le pueden dar a la niña o el niño. Muchas veces cost es la manera de resolver el problema y se queda ahí. A veces dices, no, cost no es suficiente, como hablaba, vamos a entrar en un proceso de SST, que es un proceso donde vamos a ver como objetivos y vamos a trabajarlos y vamos a plantearlo así con la familia. Y muchas veces eso trabaja. En realidad, el proceso de evaluación es un proceso cuando crees o se puede identificar que un niño tiene un problema de aprendizaje. No necesariamente que se le esté dificultando las matemáticas, sino que se le está dificultando las matemáticas porque hay otra cosa. ¿Ya? Esto no quiere decir que los padres no puedan pedir una evaluación, pero lo que yo les digo es que en realidad muchas veces la solución se encuentra de otra manera. También hay una cosa que hay que entender y es que en el momento en que una familia pide una evaluación, los demás procesos inmediatamente se paralizan. Ya no hay apoyo de los demás procesos, porque entran en un camino diferente. Entonces no se puede hacer un SST y una evaluación de educación especial, porque son dos cosas diferentes. O sea, lo que yo quiero explicar es, en un caso es, por ponerles un ejemplo con deporte, yo soy muy malo en el tenis, muy malo, pero yo no tengo una dificultad que me impida moverme. Yo lo que soy es muy, muy malo, entonces voy a tardar más en aprenderlo. Si yo tuviera una pierna rota o tuviera que hubiera nacido con una pierna más corta que la otra, o hubiera nacido con un brazo que le falta ligamentos, ahí ya hay otra necesidad. Estamos diciendo, no es que no puedas aprenderlo porque no tengas coordinación, es que tienes una dificultad añadida y te tenemos que ayudar. Entonces, en ese momento, a lo mejor, si yo voy a un curso de tenis y mi brazo derecho no trabaja, me van a tener que acomodar para que yo pueda trabajar con un brazo. Entonces, a lo mejor mis objetivos van a ser, este señor va a hacer el servicio, pero no lo va a hacer así, lo va a hacer así. O a lo mejor le damos una pelota y se la lanzamos en vez de que la lance él. ¿Sí? Entonces, la diferencia es esa. Te estás planteando, ¿tienes una dificultad porque te cuesta y coordinas mal? ¿O hay algo más
que te está dificultando. La diferencia aquí es, eso se entiende muy bien porque lo ves, y en el caso de cuando es algo en el cerebro no se ve tan claramente. Entonces a veces es difícil diferenciar, ¿es que el niño está aprendiendo un idioma o es que tiene una dificultad de idioma en el cerebro? Una de las cosas más difíciles para el cerebro es leer. ¿Por qué? Porque implica muchísimos elementos de procesamiento diferentes a nivel cerebral. Algo que parece tan fácil como leer implica millones de cosas en el cerebro, porque estás leyendo, reconociendo textos, separando, trayendo el texto a tus ojos, codificándolo a una parte del cerebro, correlacionándolo con palabras, asegurándote de que lo que se ve y lo que estás pensando es lo mismo, reconociendo el vocabulario, trayéndolo, haciendo conexiones. Hay 1000 cosas que pasan cuando uno lee. Y si hay una parte en ese cerebro de un niño que no está funcionando bien, es cuando de repente dices, es que le está costando leer porque no está haciendo una conexión determinada con la misma facilidad. Pero otras veces es simplemente no lee, no quiere leer. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos intentando averiguar, ¿no? Entonces, por lo general, no se recomienda hacer una evaluación simplemente porque sí. Tiene que haber una sospecha seria. ¿Eh? Tiene que haber una sospecha de, yo aquí veo que hagamos lo que hagamos, estamos haciendo cosas. Por eso muchas veces lo que hacemos es, comenzamos con un proceso de SST y empezamos a ver cómo evolucionan los niños. Y muchas veces luego decimos, no estamos probando muchas cosas si no está trabajando, ¿no? Y es cuando empezamos incluso nosotros internamente a decir, a lo mejor vamos a tener que proceder con una evaluación porque esto no lo está resolviendo. Pero quiero aclarar que esto no es que mi niño está un año atrasado en matemáticas. Eso, muchos niños están atrasados en matemáticas. Una cosa, quiero decir, es diferente. ¿Okay? No sé si lo he aclarado, pero, ok. Buena pregunta. Buena pregunta. Y de hecho, para el que no es un experto, a veces es difícil entender qué procesos puede tener una escuela o qué procesos seguimos en general en todas las escuelas, porque esto es en todo Estados Unidos, ¿no? Lo que hemos descubierto es que definitivamente nuestro sistema de SST trabaja muy bien. Puede ser una muy buena opción para algunos niños, pero para muchos niños es que no es necesario. Muchos niños se quedan en COST. Es hablar y decir, ¿y qué has hecho tú y qué he hecho yo y qué vas a hacer y qué voy a hacer? Y se queda, ¿no? Ok. Y estaba en IEP. ¿Alguna pregunta más sobre IEPs? Any other question about the IEPs? ¿No? To the teachers and directors, like if they decide a student needs IEP, but the parent doesn't want the IEP, how does that work? My God, what a question. Ok, la pregunta es, ¿qué tal y si se decide que un niño necesita ese apoyo pero la familia no quiere? A ver, el objetivo es mantener una conversación siempre abierta para, si realmente hay una sospecha de que un niño necesita evaluación, que los padres estén en la misma página, ¿no? Lo que se va a buscar es tener, que se entienda, a tener esa conversación y decir, esto es lo que hemos visto, esto es lo que pensamos. Las familias tienen que firmar el consentimiento para iniciar la evaluación. Si no firman, en realidad la evaluación no se inicia. Y también para aceptar los resultados de la evaluación. O sea, que firman en 2 momentos diferentes o consienten en 2 momentos diferentes. Entonces, la respuesta corta es, si la familia no quiere, se hace muchísimo más difícil. Muchísimo más difícil. Pero la ley dice, es muy raro que lo hagamos, pero la ley dice que si sospechamos en una escuela que un niño de verdad tiene un problema de aprendizaje y la familia se niega a la evaluación, seguimos intentando, seguimos teniendo esas conversaciones y muchas veces lo soluciona la conversación. Pero si llega al punto que tú dices es que le está afectando y la familia no quiere, puedes ir a juicio. Puedes ir a juicio. Porque entonces lo que estás determinando es que hay un problema que está afectando a los niños. Les voy a decir cuándo sucede esto más. Cuando hay sospecha de autismo. Cuando hay una sospecha de autismo que está afectando, porque a veces lo que vemos es el niño tiene dificultades para leer, el niño tiene dificultades o determinadas cosas, pero estamos viendo otras cosas relacionadas con esas que nosotros ya conocemos,
pues los movimientos repetidos, el caminar en puntas, cosas que nosotros ya sabemos. Entonces decimos, aquí vemos que estos en realidad podrían ser síntomas de autismo y no en realidad lo que le está pasando al niño. El niño no tiene un problema de speech, el niño lo que tiene es probablemente autismo, pero no lo sabemos. Pero planteamos, quizás sea bueno hacer una evaluación. Si esa es nuestra sospecha, a veces las familias tienen, lógicamente, muchísima dificultad en reconocer esto, entonces no quieren. Y normalmente lo que hacemos es que trabajamos todo lo que podemos para ayudar a los niños con lo que podemos tener, ¿no? Pero si esto llegara a un punto en que vemos, es que el niño no puede funcionar, porque si el niño funciona, a lo mejor está bien, ¿no? Pero si el niño o la niña vemos, es que no puede funcionar sin tener un plan individualizado de aprendizaje, pues puede que llegáramos a un punto que dijéramos, ¿sabe qué? Vamos a nosotros que tener que hacerlo y entonces podríamos llegar a eso. ¿Lo hemos hecho alguna vez? Que yo sepa, no. Porque casi siempre es mejor tener conversaciones con las familias y arreglarlo en una conversación, que se entienda. Okay. So I was just saying that in general, parents will have to consent when they sign for the assessment, but also the results of the assessment. They'll consent if they agree or not with the IEP and the goals that were there. And for the most part, we have those conversations. So maybe a parent doesn't consent to the results, and then you have conversations about it, because I think the important piece here is that back and forth about understanding the why you're doing this, and for people to have those clear communication paths. Most of the times, actually every time so far, that works. If it got to the point that a family decided, I don't want to assess my student, but we really think that something is impeding the learning and we need an IEP or an individualized educational plan for the kid to support him or her, then technically you can even go to court. But have we done that? No, because our goal is to have the communication with the families. We've seen this could be a difficulty for families when we suspect that the behaviors we see that are affecting the learning come from the autism spectrum. And then it's hard for families to go through that process. So that can be the case but again, I think it's more important to have conversations than to say, well, you know what, we need to do this. And actually every single time so far, we are able to have those conversations so families feel comfortable with the process. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Creo que está entrando. Ok. CASP. ¿Qué es CASP? CASP es el California Assessment of Student Performance and Progress. En definitiva, es el examen que toman de tercero en adelante, tanto de matemáticas como de lectura y escritura, los estudiantes de acuerdo con el estado. Lo tienen que tomar todos los estudiantes. ¿Cómo pueden los padres negarse a que tomen este examen? Sí, pero tienen ellos que proponerlo. Nosotros tenemos la obligación de dárselo. Las únicas escuelas que no van a dar este examen son escuelas que no reciben ningún tipo de fondo del gobierno estatal. Una escuela absolutamente pública que tiene que sus fondos son completamente privados. Si es una completamente privada y reciben los fondos completamente privados, esas escuelas sí pueden decidir, no hacemos el examen y hacemos otra cosa. Todos los demás lo hacemos y lo hacemos como al final del año. ¿Por qué es importante esto? Porque determina también si nos van a renovar el charter y cosas así, pequeñas cositas. Por eso nos lo tomamos muy en serio. Entonces, cuando llegue esta fecha del examen, recuerden que yo empiezo a mandar mensajes de recordatorio de preparen a los niños, asegúrense, porque es importante como examen. So, CASP, California Assessment of Student Performance and Progress, is the test that we do. Is third grade and up, and they do math, reading and writing, and it's the test that we are going to use for very important things, and that includes like the renewal of the charter petition and many other things. That's why when it comes the time, we usually do it end of April, May. When that comes, I start sending messages. We almost are in a lockdown here. We are not doing anything but the test. No shows, no assemblies, no nothing. We're just on CAS mode because it is really important for us. So, and you will be getting information as that comes. And I was saying that unless you're a complete private school, completely privately funded,
you have to do it in order to receive the funds from the state. Okay, EL Education, Expeditionary Learning Education. Esta es esa asociación de la que yo les hablaba, que trabaja con nosotros para conseguir que lleguemos a esas 3 dimensiones de aprendizaje. Son los que básicamente nos establecen mucho del currículum y de las cosas que hacemos. Es la idea de CRU y otro montón de cosas que hacemos, que es EL Education. Tenemos una persona que nos ayuda a diseñar. Es el diseñador, la diseñadora en este caso, que trabaja con nosotros. Y esto es muy, muy, muy importante porque todo lo que hacemos, que es prevenir socioemocional, viene de EL Education. La gran mayoría de las escuelas, yo he trabajado en muchas escuelas, toman una posición que es más restaurativa. Quiere decir, cuando ha habido un problema, lo resolvemos. Aquí procuramos tener una posición preventiva. Vamos a ver qué cosas están ocurriendo y las preparamos en CRU para que los niños estén un poquito entendiendo todo eso. De ahí vienen los rasgos de personalidad. Si demostramos compasión, es posible que tengamos menos problemas. Si demostramos integridad, es posible que mintamos menos. ¿Va eso trabajar para todo el mundo? No. Va a haber niños que necesiten más apoyo. Eso es normal, pero nos ayuda con la gran mayoría de los niños. Y en general, tenemos bastantes menos problemas de conducta que yo he tenido en otros lugares, porque el enfoque es preventivo, no restaurativo. También tenemos restaurativo, se sientan juntos cuando tienen un problema, hacen círculos, tenemos algo que se llama CRU Labs, hacemos cosas para ayudar a los niños también, pero sobre todo el enfoque es preventivo, con CRU. Entonces, I was saying EL Education is this association that we are attached to, that works with us, and a lot of the curriculum that we use is from them, especially all the socio-emotional components of CRU. I'm saying that we do something that is what they call practices, preventative practices. So we want to make sure that we help students in the things that can help them before they get in a situation that is difficult for them. So how do you use compassion to make sure that you deal with each other so we don't have issues, yeah? How do you make sure that you use integrity so you're not lying? And that helps everyone. So what we see is that we reduce the amount of incidents that we have because a lot of what we do is preventative through CRU. Sometimes when that doesn't work, and that is pretty normal that it doesn't work for everyone, then we have restorative. What do we do for students that still need more support? But a lot of what we do is through EL Education and their program, ¿ok? ¿Alguna pregunta de EL Education? Es caro, es un programa caro, pero realmente nos ayuda muchísimo. Mucho de lo que hacemos en la escuela en realidad es EL Education. Ok, y les tengo que hablar un poquito más porque estamos en acreditación. EL Student. I was bringing this too because, look, it's the same, but it's not the same. One of them is expeditionary learning. The other one is English learners. Great. That makes it really easy, yeah? So, an EL student is an English learner, someone that is learning English. And remember that an English learner is because when you sign your survey in the beginning, when they come here to school, you say, they ask you, do you speak any other language? Does anyone speak any other language at home? If you say yes to any of those questions, automatically we have to test the kids. And we test the kids in English, and then we see if they get the same level of student that would be a native student. If they show the same level when they enter, then we say they are not ELs because they speak both. But if they are not there yet, then we say, okay, this is a student that is learning English. And then we have to give them a test every year to see if they get to the level of a student that would be native of English. What is important for me here is that if a student is really good at Spanish, very high, and has no English, do not worry one bit. Those are the ones that will do phenomenally well in English eventually. It will take them some time, but if their foundation in Spanish is really strong, these are the best ones for English. They sometimes outperform any other group. Why? Because their Spanish was very strong. They understood language very well, and they could transfer. So, and I'm saying this because sometimes we can think, oh, let's speak more in English at home, so it improves, and it doesn't work like that. The goal is, if your Spanish is really strong, use it at home. If you know these phenomenal books in Spanish that you used to read,
read them to your kids. If you have occasions where you're bringing them to places where Spanish is used, especially formally, bring them. If there is anything in a museum that they are presenting and they are doing it in Spanish, bring them. Do all those things, because the stronger the Spanish, the stronger the English. Not the least I do Spanish, the better the English becomes. Okay, I just want to make this clear because it's a little bit counterintuitive. Decía para EL, que son los aprendices de inglés, a veces lo que pensamos es, mi niño no sabe inglés o mi niña no sabe inglés, vamos a hacer más inglés en casa, y lo que demuestran en la investigación es, si tienen un español bien fuerte, cuanto más fuerte sea el español y mejor sea, mejor va a ser el inglés. No cuanto más inglés se utilicen, perdón. Si ustedes tienen un español que utilizan todo el tiempo y leen libros en español y les llevan a, no sé, conferencias, sitios donde hablen en español, sobre todo si es un español más elevado, todo eso va a hacer que tengan un español tan fuerte que luego transfiera sin ningún problema al inglés. Y lo que descubrimos es que a veces el grupo de estudiantes que vienen con el español más fuerte son los que tienen el mejor inglés al final. Aunque no hablen una palabra de inglés cuando entran. Un grupo que a mí me llamaba siempre la atención es los que llegan de muchas, a mí me llegaban de México, ahora llegan de muchos sitios. En Venezuela llegan muchos ahora, pero cuando yo era maestro me llegaban muchos estudiantes de México. Y dependiendo de dónde llegaban de México, llegaban con un nivel de español exquisito o no podían leer. Casi que se iba a un lado al otro. Los niños que me llegaban con español exquisito, todavía recuerdo a una niña que tuve en cuarto, que llegaba llorando la pobrecita porque no sabía lo que estábamos hablando. En 2 años superó a todos sus compañeros. Porque el español que tenía era impecable. O sea, ya agarraba los libros por delante de su nivel en español. Y no tenía inglés, pero yo decía, tú no te preocupes porque tú lo tienes, tú tienes el lenguaje. Y en cuanto empezó a entrar en el lenguaje, en 2 años ya estaba. El único problema que tuvo es que en casa hablaban español, veían la televisión en español, lógico, le hablaban español a ella, a su familia hablaba en español, y el único contacto que tenía con el inglés era yo. Y empezó a hablar como yo, con el acento que tengo yo. Y entonces llamé a la familia y les dije, pero se habla muy bien. Digo, no, tiene acento. Y tiene acento mío. Tienen que tener otros modelos. Busquen otros modelos de inglés porque, aunque lo hable bien, con fluidez, es con mi acento. Es que yo la escuchaba y decía, madre mía, si es que habla igual que yo. Habla igual que yo. Pero luego, en poco tiempo, terminó con un nivel de inglés muy alto. So, I was just saying, definitely do not forget that the strongest Spanish, the better it will be for English. And we see this with students that come with very high levels of Spanish from Spanish-speaking countries. They read really well. They have this very high level of Spanish and they transfer to English pretty fast. Okay. DRA, Developmental Reading Assessment. So this is a test that teachers do up to a certain level, especially for the little ones. I think they do it up to 4th. Don't quote me on this, but for the younger kids, and it's a one-on-one. The teacher sits down, reads stories, the student reads stories, actually, they answer questions, and if they can do that level, they go to the next one. They can do that level, they go to the next one. And then they define the point where they cannot continue because they cannot either read or understand the story, yeah? And that defines a level of reading for that student. It takes a lot of work. And usually when the teachers do a DRA assessment, they don't work that day. So sometimes when the kids have a sub, the teacher is here, but they are testing. Why is this important? Because it actually gives a lot of informal information about the kid. Okay, this kid reads 100 words per minute, doesn't understand one. This kid has a deep understanding, but really struggles putting words together. This kid is able to do this kind of words, but as soon as you enter the 4-syllable word, it's not working. And then they take notes, and that helps them teach them. So that's why DRA is important, okay? So, DRA es una prueba que hacen los maestros a los niños, que les lleva muchísimo tiempo porque les van haciendo uno a uno la prueba, el niño lee, si consigue leerlo y responder a las preguntas, pasa al siguiente nivel. Van pasando niveles hasta que ya no pueden pasar más y se establece, este es el límite. ¿Por qué ayuda a los niños? Porque lo que hace es que los maestros pueden tomar notas
sobre lo que ven que es la conducta a la hora de leer. Puede haber niños, si los hay, que vuelan a leer, pero no recuerdan una cosa que han leído, porque no lo entendieron. Puede haber niños, y los hay, que tienen un reconocimiento profundo de un texto, lo entienden muy bien. Si tú se lo lees, te dicen cosas increíbles, pero no son capaces de leer las palabras. A lo mejor tienes un niño que te lee palabras de 3 sílabas, pero ya cuando llega a la cuarta se les empieza a dificultar. Esto les puede ayudar luego a los maestros para saber qué es lo que tienen que hacer. Les decía también que a veces los maestros están en la escuela y los niños tienen una suplente o un suplente porque están haciendo esta prueba y tardan todo el día en hacer la prueba a los niños. Entonces, a veces cuando piensan, ¿otra vez tiene un suplente? Pues ese día en realidad está haciendo pruebas a los niños el maestro o la maestra. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre DRAs? Ok. Los voy a mencionar en un momento también cuando hablemos de los servicios que estamos haciendo para ELs. I'm going to talk about them also in a second. Y por último, SARB, School Attendance Review Board, que es el grupo que se reúne, como les dije, los viernes para hablar de asistencia. Okay? The last one is SARB, which is School Attendance Review Board, and this is the one that meets to talk about attendance on Fridays. Muchos de ustedes nunca van a saber que existen. Si escuchan de es porque la asistencia es un problema, básicamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. So, it's a lot. Es mucho. Pero creo que les ayuda también a saber cómo trabajamos en las escuelas. Tener una idea mejor de cómo trabajamos. ¿No hay ninguna pregunta más? ¿No? Ok. Vamos a la siguiente. Ok. ¿Lo tengo en español también o no? ¿Lo tengo que traducir? Déjame ver. Sí, ok. Entonces, primero en inglés. Es que lo hice ya hace una semana. Si vas al anterior, por favor. Me estaba aguantando demasiado. Siempre me pasa y hoy he aguantado. Ok. So, this is EL Education, the organization I was talking about. The one that has the different dimensions of learning. The one we work with. The one that talks about crew. All those things I'm talking about is EL Education. And remember, EL here is expeditionary learning, not English learner. So it's a different thing. Anyway, we started with them about 6 years ago. And we start with them because they have curriculum options that we liked. Now, there is an option of being accredited by them. It means that you're an EL Education accredited school. But it's really hard. Thanks. Gracias. Gracias. Me sigue. Ven. Okay. Okay, so it is hard to go through the accreditation process. So, so last year we achieved the threshold to be able to start the process of accreditation. We mentioned that you need to get a number of points, and it was 90. The first year that I was here was 60 something that we had. The second year was like 79. Don't quote me on the numbers, but we were kind of going up. But last year we got 96. So we jumped and we were able to start the accreditation process. So this year we are officially trying for accreditation on EL Education. This week they confirmed we are in one of the cohorts. So they have a number of schools that are going through the process of accreditation. So we are one of them. They officially confirmed, yes, we accept your process. Yes, we are going to be checking for accreditation for your school this year. And because of that, this has been a very intense year because a lot of the things that they want to see, we're still kind of pushing forward and see how to organize. So we have something that we call cycles. Remember we talked about SST, how we support students like that? We are doing something similar for teaching. And that's called a cycle, a PDSA cycle. I'm not going to go very deep into it, but the idea is we say, this is one thing that we want to work on. And then we gather data in the beginning. And then we do something. And then we see if what we did had an effect. And then we close that cycle and we determine a new cycle after that.
These are about 8 weeks, okay? So we are seeing if what we did, the goal that we had actually had an impact on the students. We finished the first one and we reviewed the data and we just started the second one. We have PD for the second one in January that we've organized already. As I mentioned, we are part of the cohort for accreditation officially. So on the first cycle, we made sure that everyone understood what a learning target is and how it connects to the unpacking of and the goals that the students understand. A learning target is this idea, I can do this today. And we want to make sure that everyone understood how important it is that you review that in the beginning. Because then you as a student know what we're doing. I can understand how two fractions are equivalent. Okay, and then you have to unpack because the word equivalent may be difficult. What is equivalent? So we made sure that every teacher was working and using learning targets and unpacking them for the students, explaining them to students. That was our first cycle. Right now we decided, okay, now that we have that and the students know, okay, I know what I'm supposed to learn, then we are using what they call discourse, which is just student talking to see when they speak, are they really learning it or not? Are they on target or not? So that's our second cycle right now. Okay. And we'll finish the second cycle around half February, which is also when we have a mid-year review in year education. Okay. En español. La acreditación de Year Education. Como yo les explicaba, Year Education es la asociación con la que estamos, que tiene esas dimensiones tan importantes para nosotros y es bien difícil acreditarse. Llevábamos años intentando llegar a ese umbral que permite poder iniciar el proceso de acreditación. Eran 90 puntos, empezamos en 60 y algo, fuimos subiendo. El año anterior conseguimos 96 y pudimos iniciar el proceso de acreditación. Entonces este año lo estamos haciendo. Oficialmente somos parte de un grupo de escuelas que están intentando esto este año. Nos lo confirmaron, de hecho, la semana pasada, que ya estamos en ese grupo. Tenemos ciclos y esos ciclos decidimos, esto es una cosa que queremos ver, que necesitamos y vamos a ver cómo la implementamos. La implementamos, decimos cómo lo vamos a hacer, miramos los datos y dependiendo de lo que salga, lo repetimos o vamos a otra cosa diferente. Nuestro primer ciclo fue de algo que se llaman objetivos de aprendizaje. El objetivo de aprendizaje es algo que tú compartes con los niños que les dice qué es lo que van a aprender hoy. Y normalmente se hace con un yo puedo o con un nosotros podemos, dependiendo de quién. Yo puedo aprender cuando dos fracciones son equivalentes. Eso puede ser, por ejemplo, un objetivo de aprendizaje. Tiene que estar ahí. El niño tiene que estar contigo, pero tienes también que analizarlo, porque el niño no va a entender que es equivalente y a lo mejor no sabe ni qué es fracción y a lo mejor no sabe qué son fracciones equivalentes. Entonces, todo eso lo vas a tener que ir analizando con los niños y el objetivo es que todos entiendan, lo que me va a pedir el maestro es que cuando vea dos fracciones voy a saber si son iguales o son diferentes. Es eso, pero tienen que saberlo. Porque si no, yo estoy por un camino y los niños están por otro. Es como yo suelo decir, es como el GPS. Si tú le pones la dirección que no es, acabas donde no querías. ¿No? Sí, entonces la idea es que todos sabemos a dónde nos dirigimos. Eso lo hicimos el ciclo pasado y tuvo muy buen efecto. Pero lo que vimos es, ok, el niño sabe lo que tiene que hacer, pero sabe el maestro si lo está aprendiendo o no. Ahí es donde entras en el siguiente punto, que es nuestro segundo ciclo. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar lo que los estudiantes hablan en el salón para saber si en lo que dicen se puede comprobar si entienden o no entienden y si se están acercando o no a ese objetivo. Eso es lo que estamos haciendo en el segundo ciclo. Lo terminamos en febrero, mediados de febrero, este segundo ciclo. Entonces, vamos a tener toda nuestra capacitación, que ya la tenemos preparada para enero, con eso. ¿Cómo se hace para... Primero, que los niños hablen más en el salón sobre el tema, no que hablen de lo que hicieron el fin de semana, sobre lo que tienen que aprender, pero también cómo puedo utilizar eso para determinar si me están siguiendo o no me están siguiendo. Entonces vamos a capacitar a los maestros en eso cuando regresemos. ¿Alguna pregunta? Ok. El proceso de acreditación de Year Education terminará en mayo. Quizá nos acrediten, quizá no. Quizá nos acrediten en todas las dimensiones, quizás solo en algunas.
Yo pienso que como mínimo nos van a acreditar en algunas de las dimensiones seguro. Y luego podríamos continuar con el resto el próximo año. Yo en estas cosas me lo tomo con cierta tranquilidad. We're doing what we're supposed to do, and then we'll see how this pans out, okay? So we could be accredited for all the 3 dimensions, or maybe some of them, and then we will continue with the rest the following year. Muy pocas escuelas están acreditadas, muy pocas. Si ustedes van a una conferencia de EL Education, hay muchísimas escuelas que utilizan EL Education, pero pocas que tengan la acreditación. So there's very few schools that are actually accredited, but a lot of them use the model of EL Education. ¿Alguna pregunta? It took us about 2 months to write the proposal. 6 people. And we kept on going back and forth because they also say, we want all this information in 400 words. And you're like, oh, 400 words. That's when ChatGPT is phenomenal because you say, take this, don't miss any of the information, please do it in 400 words. And then you look back and you say, yeah, you're missing some information. So you put it back. But it was a very intense process just to write the proposal. Simplemente escribir la propuesta fue muy intenso, estuvimos casi 2 meses, 6 personas escribiéndola, porque tenía como varias partes y te exigen mucha información, pero en muy pocas palabras, quieren mucha condensación. Yo por mi parte, cuando me pidieron misión, visión, cosas así, escribía y me salían 1300. Entonces era, bueno, a ver cómo, y utilicé de verdad mucho ya ChatGPT, agarro esto, dime cómo puedo escribir esto en 500, y te dice, esta es una propuesta. No, te falta hablarme de esto. Añade también esto. Ok, y te lo añado añadiendo. So, ahí es cuando la inteligencia artificial a veces nos ayuda un poco, ¿no? Siguiente. Ok. So, EL enrichment. Now, EL enrichment, this EL is the other EL, is English learners. So we started with EL enrichment through our processes for data. Remember, we have something that is called MTSS that looks at data. What we saw is that our EL students in our CAST data were the ones that did not improve as much. I actually think it's because a lot of them reclassified, so they are not English learners anymore, but still we look at the data and we thought, okay, let's help students that are English learners for reading specifically. So what we did is that we selected a specific number of students that could benefit from this. And 4 teachers are working with them either before the school or after school. They work with them 3 times a week. In the morning, they do 45 minutes. After school, they do 1 hour. It's always the same students. It's usually 5 students per teacher. And they are helping them weekly. They started, and they are going to be doing something that is called guided reading, which is a group of students that cannot read the same book, and they have a goal together to improve their reading. So that's what it is. And what do they use to see what the students can and cannot read? DRA, their level as it was evaluated before. So that's kind of what we do on this EL enrichment right now. So we have around 20 kids right now on this. And what we're going to see is this improving the DRA level or not? Is guided reading helping them improve their reading or not? Let's see if we can check that, okay? Any questions about this before I move into Spanish? Okay. So, el grupo de enriquecimiento para aprendices de inglés ya comenzó y lo que tenemos es estudiantes que nosotros identificamos, 20 estudiantes, son 4 maestros, cada maestra son maestras, cada maestra tiene 5 y tienen clases que son o antes de la escuela o después de la escuela. Tienen 3 a la semana, 45 minutos por la mañana, 1 hora por la tarde. Siempre los mismos niños para el mismo o la misma maestra en este caso. Y lo que hacen es que utilizan el guided reading o la lectura guiada, que es sentarte con estudiantes con el mismo libro al su nivel y tener un objetivo con ellos. Que vamos a ver si esos niveles que tienen los estudiantes mejoran, entonces vemos que este sistema sí trabaja. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿Alguna pregunta? Ok. A lo mejor una pregunta que alguien tenga es, ¿pero puedo yo pedir que mi hijo esté? Esto los estudiantes los identificamos nosotros, de acuerdo con los datos. Y hemos contactado luego con las familias. Entonces, en este caso, la selección fue
por parte de la escuela. Okay, so we selected the students based on the data on this one. Okay, very fast because I thought we were going to have a lot of time, but fact-finding process, and I thought this was important one to bring because oftentimes when something comes our way, we have to go through this process, fact-finding, what happened there. So usually the way to do this is the first thing you need to do is you report to the level of the contact that you need to report to. Oftentimes, the person to contact is the teacher. I would say most of the times is a teacher because the teacher is the first one that is going to have the information and it's going to start that, that process. It could be that you have just kind of a simple question, teacher, you ask the teacher, teacher answers, and it stays there. There's no more need for that, okay? Sometimes you go, ¿puede? Okay. Sometimes you want to go a little bit higher than that and you're saying, well, I want to know something about response to intervention. I want to know if the intervention is working. Then the teacher is not going to be the person, it will be one coordinator. So depending on what you need, it's going to be a different level of contact. I've seen this working very well. I see most of the times people don't reach out to me immediately. They try other ways. Because also sometimes what happens, you come to me and you're like, this happened. I'm like, I have no clue. I don't know about this because it probably happened half an hour before that. And then that takes some time, okay, to kind of uncover. The second one, give us some time. Because if we go into a fact-finding process, it takes time. Sometimes you want to interview a kid that is absent that day. Sometimes you're connecting with different kids and lots of things are going on. So it can take some time. We try to do them as fast as we can, but having a 3-4 day process for something like that is not very uncommon. Sometimes we can finish it in 2, sometimes it takes 3, sometimes it takes 4, sometimes it can take a whole week before we kind of come up with a final determination of what happened, okay? So if you provide us some information, what I've been asking people to do now is send a message and say, we are on it, give us some time. Because people think, okay, they got my question, I just want to, it's going to take some time. But even if we are working full blown, like everyone, it takes some time to do these things. Sometimes when we need to take a statement, especially from those that were involved or witnesses, we have to talk to them. And what we usually do is we try to do questions that are not prompting the answer we want. We try to be more vague to see what they are going to tell us. So if we suspect that a student was throwing things in a toilet, we are not going to say, did you throw things in a toilet? No. We try to have a different kind of process to see if a kid eventually comes to that and tells us, if it were the case, because that's what we're trying to do, a fact-finding process, yeah? And we do it kind of semi-structured, which means that maybe we have an idea of some questions, but depending on how the interview goes, we can ask other things. And then we take notes about what the students are telling us, okay, in that process. And then the consequences are going to be determined depending on what we find in that process. So it could be that the consequence, a lot of times, what I've been doing is you're going to call your family and tell them what you did. Because that is enough of a consequence. You just recognize that you did something wrong. You challenge your family that you did something wrong. And we leave it at that because I'm not necessarily looking for punishment. Punishment is not necessarily something that works. It works sometimes. Sometimes you don't have an option. But for the most part, you try to find other alternatives. And that conversation can be a good conversation too, you know, because then the family is like, okay, why did you do it? Don't do it again. And then they have those conversations. So oftentimes is that. If we uncover that what happened during the fact finding is more serious, then there can be another kind of consequence. And in terms of consequences, they're also in the handbook. So if anyone was like, what are the consequences? They are in the handbook. So one of the things, for example, that at this point would be a pretty immediate consequence for me would be vandalism in a bathroom. Because I've been talking about it for such a long time that if I do fact finding and I find a kid that vandalized the bathroom, I'm sorry, just suspend it, period. It's done. I'm not having another conversation because you know, left, right, and center that we've talked about it. Yes?
So it depends on the situation. But for the most part, what we look for is a way of fixing the issue in a way that the kid understands and says, yeah, I'm sorry, I messed up, I shouldn't do it. And oftentimes that's the consequence. And then oftentimes too, and it depends again on the behavior, how many times they do it, and the severity of the behavior. We have a process for restorative practices as well. Sometimes what we find is that students are having issues among themselves in terms of socialization. They don't get along, and they can be friends Monday, they can be enemies Wednesday, and they want to be friends Thursday again. So in those cases, it is very important for us to give them the opportunity to fix the relationship, not necessarily, okay, now you're not going to talk to each other. Depends. Sometimes they say, I don't want to talk to this person, but sometimes they actually say, I need help because I don't know how to deal with my friend right now. So sometimes we have circles, and we have a very explicit protocol that we follow for that. It's called C4. We follow the protocol for everyone there, and it comes up with some solutions for students that had those difficulties. And again, if there is any kind of further consequence, that would be in the handbook. So any question about our fact-finding process? Okay. And oftentimes what we do is that we look for people that were around. We look for witnesses and other people that can tell us what happened. Yeah. I have to tell you, in this school, what I've seen is that oftentimes the things that happen are actually non-intentional. So it's rare to find someone that intentionally tried to hurt someone else. So there is accidents, there is situations where they were kind of playing rough and they thought it was funny, and then someone gets hurt, these kind of things. And we determined that that's the case, that everyone was in that situation. But it's very rare that someone just willingly goes and hurts or tries to hurt someone else. It's not very, I mean, honestly, I almost didn't see it. So that is also important because we look at all the data and then we can tell you, yes, this happened, this is what happened, this is who was involved. We cannot tell you the names. Remember, we have to do FERPA. Another thing that can happen is if you need the statement of the student, we can provide you that, but it's going to be redacted. So we eliminate anything that can identify anyone else, and you could get some glimpse of the information that was provided to us. Okay. So el proceso de investigación comienza con contactar a la persona, y yo siempre digo contacten con la persona inmediata. El maestro o la maestra es la mejor opción primero. ¿Por qué? Porque son los que saben lo que pasó de primeras. A veces cuando me vienen a mí porque están muy preocupados por algo que acaba de pasar, yo no tengo ni idea de lo que me están hablando. Entonces les siento en mi oficina porque quiero que me cuenten, pero no sé de nada. Entonces a veces hay que regresar al maestro y tener esa conversación es cuando uno empieza, oh, esto es lo que ocurrió, ¿no? Dependiendo también, a veces sí pueden contactar a un coordinador o un administrador dependiendo de la situación y lo que sea para cada caso. Les pido que nos ofrezcan tiempo para la investigación. A veces la podemos hacer en 2 días, pero a veces tarda más tiempo. Si yo tengo que investigar a un niño, o sea, investigar no, tener el testimonio de un niño que no está en la escuela, tengo que esperar a que regrese. A veces eso se va prolongando. Entonces, no es raro tener un proceso que dure 3, 4 o incluso 5 días para poder llegar a una determinación de lo que ocurrió. ¿Ok? Pero normalmente lo que hacemos es que les enviamos un mensaje y les decimos, estamos investigando, para que por lo menos tengan esa certeza. Lo que buscamos es información de lo que pasó de veras y sacar esa información de todas las personas que estuvieron ahí. Entonces, muchas veces hacemos entrevistas a las personas implicadas y la entrevista no tiene preguntas como inmediatas. Si yo pienso que tú pusiste algo en el baño que lo puede haber dañado, yo no te voy a preguntar, ¿tú pusiste algo en el baño que lo dañó? Sino que voy a buscar una manera diferente de llegar a esa información. Y las entrevistas son lo que se llama semiestructuradas, que tenemos algunas ideas, pero depende de lo que el niño nos dice, nos vamos por un lado o nos vamos por otro. Hay otro tipo de entrevista que suelo hacer yo, me toca a mí toda esa, que es cuando ya sabemos que un niño ha hecho algo y nos lo niega. Entonces ahí me toca a mí sentarme con la niña o con el niño y decirle, ya lo sabemos y esto es lo que has hecho. Y tenemos prueba. Y ahí es cuando tengo que tener una conversación para que ellos digan sí o no, porque muchas veces la consecuencia depende mucho de si aceptan lo que hicieron o no lo aceptan. Para mí eso es fundamental,
porque si no lo aceptan, lo van a repetir. Pero si lo aceptan, tenemos una manera diferente de resolver el problema. Entonces, muchas veces esa conversación me toca a mí de tenerla, ¿no? Pero yo no lo hice, sí, si lo hiciste, tenemos prueba porque a esta persona te vio, tenemos esto que lo demuestra y normalmente al final dicen, sí, sí lo hice. Ok, ya que me dices que lo hiciste, podemos empezar el proceso de que no lo vuelvas a hacer, ¿no? Y las consecuencias van a depender completamente de lo que haya hecho el niño. En general lo que buscamos es que no sea tan punitivo, que no sea tanto castigo. Y muchas veces lo que va a pasar es que les pedimos que hablen con las familias. Mamá, papá, tío, abuelo, esto es lo que hice, ¿no? Y tener esa conversación. Pero luego nuestro manual de padres tiene otro montón de consecuencias que pueden ocurrir. Comentaba, porque esto para mí es importante, que yo ya a estas alturas el vandalismo en los baños lo considero suficientemente importante como para que si descubriéramos que un niño o una niña ha dañado un baño, va a ser una suspensión. Eso ya les digo, porque yo ya lo he hablado 3 años, llevo hablando de ello. Entonces, no ha pasado nada, lo hemos conseguido resolver, pero a partir de ahora, si viene un niño y dice, ¿sabe qué? Voy a probar otra vez, voy a romper un lavabo, va a ser, ahí no hay conversación ya, porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? A no ser que sea un niño que recién llegó. A lo mejor si recién llegó el niño y no sabe, quizá, ¿no? Pero la mayoría de los niños ya lo saben. Ok, ¿alguna pregunta sobre el proceso? Ok. Y lo último de lo que quería hablar, porque curiosamente esto es algo que nosotros sabemos, pero me di cuenta que las familias no lo saben. Sorry, I'm going to start English. So this is something that I realized that we know, but maybe the families don't know it. And it's like, what happens if there is a health emergency? And I'm talking a full-blown health emergency. Like someone broke a bone, someone is not breathing, like this kind of serious events. So when that happens, there is a very simple system. We contact the parents and 911. That's what it is. We're going to call 911 and the parents. The paramedics come. They evaluate the situation. They assess. They decide what is the next step. They can also determine, even if you're here and you've already arrived, that you're not driving the kid. They are bringing it in an ambulance. They make that decision. We don't. So they will ask you, you can bring it, do you want to bring it in the car? Depending on what they saw or not. Sometimes they wait because the parent is about to arrive and they consider it's not a full-blown emergency, but sometimes they will not wait and they leave. So, and any time that a student leaves to the hospital and there is no parent because they couldn't make it on time, one of us needs to go with them. And it's usually me. So I've been in shock quite a few times. And until you come and you personally see me and you tell me I'm here, I don't release the kid. And it has to be a guardian. So I don't release the kid until I see someone that comes and takes care of the kid, okay? So that's the process we follow. I just wanted to make this clear because sometimes maybe people are even, you know, maybe confused or worried about something like that. And when there is an emergency, we have a system. The paramedics come really fast. I think the longest we've waited is maybe 6 minutes. They really come fast. Sometimes they actually park outside. They don't even move the truck. They just put it there in the middle of the road and people have to go around it. And then they come in, they have immediate entrance. We have a huge advantage here because we don't need to put the school in soft lockdown, because sometimes we have to in other schools when they have to come all the way to the nurse's office. But here the nurse's office is right there. So they can actually come in, do everything they need to do, and we don't have to stop anything else that is happening. But I just wanted to tell you this because sometimes you may be worried. What happens if? So that's the process we follow. Do you have any questions about a health emergency? The fire station is less than about it. Yeah, the fire station is very close. And usually we get the paramedics coming, yeah? So, and sometimes parents cannot come. They live far. Remember, we have 22 codes, zip codes here. So if you live in, I don't know, Corona, and we call you, there is an emergency, you're not going to make it on time. So maybe then what happens is that they go directly to the hospital instead of coming here. And then any of the administrators will go to the hospital, and then you go directly to the hospital and we release the kid. Ok, en español. Oh, perdón, ¿no lo tenemos en español? No, sí, está ahí, perdón.
Sí, en caso de una emergencia, lo que hacemos es que llamamos a las familias y al 911, llegan los paramédicos y determinan qué es lo que hay que hacer. Si esperan o no esperan a los padres, a las familias, dependiendo de la severidad. También determinan si se puede llevar al niño en carro o no. Ellos deciden si se lo van a llevar en la ambulancia. Y luego, si la familia no llegó a tiempo, una persona de administración se va con el niño o con la niña al hospital y está ahí hasta que llegue la persona que le puede relevar y lo tienen que ver, o sea, me tienen que saludar, tienen que venir y verme. La gran mayoría de las veces soy yo, a veces otra persona, pero yo he estado ya varias veces en la ambulancia. Yo voy delante, no voy detrás, pero voy delante de la ambulancia con el ambulancero. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok, lo hemos hecho, esto ocurre, los niños tienen emergencias, pues a veces hay que llevarlos al hospital. Ok. So that's everything that I wanted to kind of share today. It was a lot, but it was kind of here and there. It wasn't like necessarily one topic. So I'm just going to open up to anyone that has any questions. Lo voy a abrir a cualquier pregunta que tenga alguien y lo vamos a abrir también a preguntas que estén ahí. Entonces, si quieres, espera, quito aquí el micrófono. Posible, pero a veces quizás se alargue un poquito más. Sí, es este año, porque el próximo año lo que tendremos que hacer es asegurarnos de que como muy tarde llega hasta I-20, no hasta I-25. Pero sí, ha sido una dificultad que tuvimos este año. Y para cuando quisimos arreglarlo, el horario ya estaba hecho. So sorry for that. I sent a message, envié un mensaje al mero principio donde expliqué que íbamos a tener un problema los miércoles este año por eso. La ventaja que estamos teniendo es que como salen un poquito más tarde, están saliendo los más chiquitos y los de cuarto y quinto a la vez, con lo cual no tienen que esperar, se los llevan a todos de una vez. Entonces, me estoy planteando incluso si para el próximo año pudieran salir todos los niños desde primero hasta quinto a la vez, porque nos mejora con el tráfico de fuera, los papás que tienen niños, por ejemplo, tengo un niño de segundo y otro de quinto, y se esperan al otro, ¿no? Nos ayudaría con eso y ayuda también, yo creo, a algunos papás que vienen, agarran al de primero y se tienen que quedar aquí hasta que vienen los demás. Entonces lo estoy considerando, y esto lo estoy considerando porque lo he visto en los miércoles, y trabaja. Veo que no se hacen tapones, va rápido también. Bueno, dicen que no hay mal que por bien no ven, ¿no? A lo mejor. But yes, es un problema que tenemos los miércoles este año. Entonces, bien, si vienen un poquito más tarde, probablemente si llegaran como hay 30, todavía probablemente no hayan entrado. O sea, es que si tienen un horario súper... Claro, es que yo sé que hay gente que a lo mejor tiene que salir del trabajo a recoger al niño y es más ajustado. Entonces, pues calculen que va a ser un poquito más tarde para que tengan más... puedan calcular el desplazamiento. ¿Alguna pregunta más? Dulce. Ok. Hola. Si hay alguna pregunta en casa, abran el micrófono y la pueden hacer. Perdón, es que no se escuchaba cuando empezó las preguntas y respuestas y estaba en mute, así que no escuchamos una buena parte. ¿No? ¿Te dijo alguien que tenía alguna pregunta? Dulce. Ah, No se escucha, es que no se señora escuchaba el Flores, audio. ¿nos oye? ¿Sí me escuchan a mí? ¿No la oímos?
Bueno. Me desespera esto de la tecnología. Ahora todo ha trabajado bien. Teníamos que llegar al... Yo aquí le quité el sonido. Oh, you know what? Now we got. Ok. ¿Sí me Bueno, pues escucha? entonces vamos a parar aquí la reunión, si quieres parar la grabación. Y yo me quedo si tienen alguna pregunta los próximos 5 minutos y ya continuamos. Recuerden que las celebraciones, comentaba, son el último día.